Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, y al compás de esta hermosa música damos inicio a una nueva etapa de aprendizaje. Habiendo celebrado nuestro bicentenario y también la asignación del nuevo presidente del Perú, vamos entonces a dar inicio a esta nueva semana donde vamos a seguir aprendiendo y desarrollando muchos temas interesantes. Esta fecha es muy importante para los peruanos porque es una fecha histórica. 200 años de independencia de nuestro país. Bienvenidos a tu actividad de aprendizaje. Presta mucha atención y vamos a empezar. Estudiantes, nuestro tema para el día de hoy es el mínimo común múltiplo. Para poder entender en qué consiste este tema y los ejercicios que vamos a resolver, vamos entonces a tratar de recordar un poco lo que es referente a los factores primos para luego poder de esta manera iniciar con el tema de mínimo común múltiplo. ¿Qué recordamos de los factores primos? ¿Qué es un número primo? ¿Recuerdas lo que es? Te invito a que pongas pausa a este video y me envíes las respuestas por interno. Vamos a recordar un poquito lo que son los números primos. Un número primo, no olvides que es aquel número divisible por 1 o por sí mismo. Es decir, los números primos no tienen más de 2 divisores, ¿correcto? A diferencia de los números compuestos, ya hemos visto esto en un tema anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de mínimo común múltiplo, estudiante, nos estamos refiriendo a esa actividad de hallar el múltiplo menor. De ahí viene la palabra mínimo común múltiplo. Bien, entonces tenemos que hallar el múltiplo menor que tiene que ser en común con los números dados. Y para poder hallar el mínimo común múltiplo de un número hay que descomponer, hallando los factores primos sin excepción. Por eso es importante recordar qué es un número primo. Y sabiendo lo que es un número primo, nosotros ya hemos visto una relación larga de aquellos números primos que solo son divisibles por 1 y por sí mismo. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder a resolver algunos ejercicios para entender mejor el tema. Muy bien, niños y niñas. Tenemos un interrogante de nuestro personaje. Nuestro personaje se está preguntando, ¿qué hago para hallar el mínimo común múltiplo de estos números 2, 16 y 8? No olvidemos que el número o que el mínimo común múltiplo es aquella actividad en la cual tenemos que hallar el múltiplo menor. ¿Correcto? Es decir, el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo en común de los números dados. ¿Cuáles son estos números dados? 2, 16 y 8. ¿Correcto? A excepto de la cifra 0. Y para poder proceder a hallar ese mínimo común múltiplo, tenemos que descomponer. Y descomponemos a la vez los números. A diferencia de descomponer un solo número en factores primos, el mínimo común múltiplo podemos descomponer varios números. Hallamos sus factores primos sin excepción. Recuerda que los factores primos son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismo, como 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente. La lista es larga de números primos. Y no olvides que hay un orden. Por eso, para hallar el mínimo común múltiplo, siempre se recomienda empezar por el factor primo número 2. Vamos entonces a proceder a resolver hallando el mínimo común múltiplo de 2, 16 y 8, que se ubica este ejercicio en la página 7. Bien, vamos entonces a comenzar. Sabiendo que tengo que descomponer, ¿verdad?, a los números, es decir, a estos números todos a la vez,
hallando los factores primos, entonces yo tengo que saber que los factores primos son aquellos números divisibles por uno y por sí mismo. Eso no lo debo olvidar, porque es lo que yo voy a hallar conforme vaya resolviendo el mínimo común múltiplo de estos números, ¿correcto? Y siempre vamos a empezar por el factor primo número 2. Cuando tenemos el factor primo número 2, podemos decir lo siguiente, que el número multiplicado, o en la tabla de 2 encontramos estas cantidades, estos factores, o esto nos hace referencia a la mitad de estas cantidades. Mitad de 2, 1, ya sabemos que la mitad es aquella cantidad proporcional, es decir, en partes iguales, que al sumarse nos dan esto, ¿verdad? Entonces, la mitad de 16 es 8, porque 8 por 2, 16. 1 por 2 es 2. 1 más 1, 2. 8 más 8, 16, ¿verdad? Mitad de 8, 4, porque 4 por 2 me da 8, y 4 más 4 también me da 8, ¿correcto? Bien, yo tengo que ver si de estos números puedo seguir ahí, trabajando con el factor primo número 2. Puedo decir que en la tabla del 2, sí encuentro factores, productos 8 y 4, ¿no? Entonces yo puedo decir mitad de 4, 2, porque 2 por 2 es 4, o 2 más 2 es 4. Mitad de 8 es 4, puedo decir 4 por 2 es 8, o 4 más 4 me da 8. Y el 1 sigue siendo 1 porque no tiene nada más que hallar. Y yo puedo seguir resolviendo así. Mitad. Mitad de 2 es 1 porque 1 más 1 es 2, o 1 por 2 es 2. Mitad de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4, o 2 más 2 me da 4. Y 1 sigue siendo 1. Sigo hallando la mitad. Mitad de 2 es 1 porque 1 más 1, 2, o 1 por 2 es 2. Y esto se queda en 1. Y entonces yo tengo que ver cuántas veces se repitió este factor primo. El factor primo número 2 se repitió 1, 2, 3, 4 veces. Entonces es 2 a la cuarta. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo de los términos 2, 16 y 8 viene a ser 2 elevado a la cuarta, podría ser, o también en este caso diríamos que esto es igual, a ver, vamos a ver, simplemente 2, ¿verdad? Simplemente 2 también. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo sería simplemente 2. O también podemos multiplicar los factores, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces, a continuar resolviendo ejercicios. Vamos entonces a hallar el mínimo común múltiplo de 28, 14 y de 7. Y luego hallar el mínimo común múltiplo de los términos 18 y 30. No olvides que el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo en común. Es decir, se obtiene un múltiplo común de los números dados. ¿Quiénes son los números dados? 28, 14 y 7. Correcto. Y para poder hallar este mínimo común múltiplo, ¿qué tenemos que hacer? Descomponer a todos estos números, hallando sus factores primos. Y no olvides que los números primos o los factores primos son divisibles por sí mismos o por la unidad representada por 1. ¿Correcto? Y siempre al descomponer lo hacemos en orden, empezando siempre por el factor primo número 2, que es el primero de la lista de los números primos. ¿Recuerdan cuando hicimos la tabla del 1 al 100 y separamos los números primos de los números compuestos? Bien, entonces, de esa lista de números primos, vamos siempre a empezar por el primero. ¿Quién está primero en la lista de los números primos? El número 2. Y este número 2 me va a ayudar a mí poder... Muy bien, entonces ya hemos puesto el número 2, ¿correcto? Porque siempre tengo que empezar por el primer número de la lista de los números primos, que es el factor primo número 2. ¿Recuerda la tabla del 1 hasta el 100, donde diferenciamos primos de compuesto? Bien, de esa lista tenemos una relación de números primos.
Empezamos por el factor primo número 2. Este factor primo número 2 me va a decir si estos números de aquí los puedo ubicar como resultados dentro de la tabla 2 o que el número multiplicado por 2 me dará esta cantidad o la mitad, ¿no? Es decir, yo puedo dividir también 28 entre 2. Si me da una división exacta, entonces quiere decir que que este número se puede descomponer en el factor primo 2. Bien, acá vamos a dividir 0 porque 1 por 2 me da 2. Acá sería 4 por 2, 8 y para 8, 0. Medio exacto, sí, entonces el factor primo lo podemos descomponer y digo que la mitad de 28 es 14, ¿correcto? Ahora vamos a continuar. Bien, ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 14? 7, o la mitad de 14 es 7, 7 más 7, 14, 7 por 2, 14. 7 en la tabla del 2. No hay ningún resultado 7 y si divido 7 entre 2 tampoco me da nada exacto. Bien, entonces sigo intentando con el factor primo número 2 para ver si puedo seguir descomponiéndolo en este factor. Bien, mitad de 14 es 7 porque 7 por 2 me da 14, o 14 entre 2 es 7, o 7 más 7 es 14, pero ya 7 no tiene nada para trabajar con el factor primo número 2. Entonces continuamos. En la tabla del 3 tampoco encuentro términos que multiplicados por el factor primo 3 me dé 7. En la tabla del 5, en la tabla del 7. Muy bien. Entonces, ¿qué número multiplicado por 7 te da 7? 1, ¿verdad? Y 1 por 7 es 7 y todo esto queda así. Cuando ya llegas a descomponer hasta la unidad, hasta 1, queda ahí el desarrollo del mínimo común múltiplo. Entonces, decimos que en este caso, el mínimo común múltiplo, ¿no? Lo podemos en este caso multiplicar. 2 por 2, 4 y 4 por 7, 28. Decimos que el mínimo común múltiplo, el múltiplo común, es en este caso 28, ¿no? O también lo podemos expresar así, ¿no? Que este está 2 al cuadrado porque se repite 2 veces por 7, ¿no? Y esto sería igual a 28. 4 por 2 por 2, 4. 4 por 7, 28. Bien, vamos a resolver entonces el siguiente mínimo común múltiplo. Este caso de 18 y de 30. Bien, siempre empezamos en orden y vamos a iniciar con el factor primo número 2. Bien, mitad de 18 o este término numérico lo encuentro en la tabla del 2, creo que sí. Cuando multiplicamos 9 por 2, ¿verdad? 9 por 2, 18. O mitad de 18 es 9, 9 más 9, 18. Mitad de 30 es 15 porque 15 por 2 me da 30, ¿correcto? O también puedo haberlo dividido. Bien, pero ahora esto yo no lo encuentro en la tabla del 2, está un poco complicado. Entonces vamos a probar con el siguiente factor primo 3. En la tabla del 3 encuentro estos valores. Sí, muy bien. Multiplicando quién con quién. 3 por 3, 9. Entonces, tercia de 9 es 3. 5 por 3 es 15, entonces tercia de 15 es 5. Porque 5 por 3 me da 15. Bien, ¿puedo seguir sacando tercia? ¿A quién? ¿Al 3 o al 5? Muy bien, al 3. ¿Por qué? Porque 1 por 3 me da 3. Pero con el 5 no obtengo, multiplicando el 3 con algún número, no obtengo 5. Entonces, este se queda ahí. ¿Correcto? Pero 5 sí puede tener quinta. Porque 5 por 1 es 5. Y esto se copia igual y ya llegamos a descomponer hasta la unidad. Y entonces decimos que el mínimo común múltiplo de 18 y 30, ¿no? Se expresa así. 2 por 3 por 3 al cuadrado por 5. ¿Por qué al cuadrado? Porque 2 veces se repite el 3. Y 3 por 3 es 9. Entonces 2 por 9 es 18 y ese 18 por 5, ¿cuántos serán, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes?
nos da una cantidad de 90. Vamos a resolver entonces el siguiente mínimo con un múltiplo que nos queda pendiente de 12, 6 y 24. Vamos entonces a continuar. Siempre empezando por el factor primo número 2. Y entonces digo que el número multiplicado por 2 obtengo estas cantidades, ¿no? En la tabla de 2, ¿2 por qué? 2 por 6. 6 por 2, 12. 6 obtengo multiplicando al 3 con el 2. 3 por 2, 6. Y el 24 lo obtengo multiplicando al 12 por 2. 12 por 2, 24. A ver, ¿qué más? ¿Puedo seguir trabajando con el factor primo número 2? Creo que sí. ¿Qué número multiplico al 2 para obtener 6? Al 3. 3 por 2, 6. ¿Qué número multiplico al 3 para obtener? No hay. En la tabla de 2 no hay ninguno, entonces sigue siendo 3. Acá sería 6. 6 por 2, 12. Ya está. ¿Puedo seguir trabajando con el 2? ¿Qué dicen ustedes? Sí, podría seguir trabajando con el 2, ¿no? Pero podemos pasarnos directamente también a la tercia, ya que tengo más números con 3. Y en la tabla del 3 también encuentro el 6. ¿Por qué? ¿Qué número multiplico al 3 para que me dé 3? 1. 1 por 3, 3. Y acá al 2. 2 por 3, 6. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué decimos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía que ser así? Ah, pero como tiene que haber un orden, yo de la tercia no me puedo regresar al número 2 para hallar la mitad. Tengo que continuar con ese orden. Entonces aquí lo correcto es hacer esto. Bien, acá sigue siendo 3 porque en la tabla del 2 no hay ningún resultado 3 y ningún número multiplicado con 2 me da 3. Entonces, pero acá sí. 3 por 2, 6. ¿Correcto? Ahora sí puedo colocar la tercia. Bien, ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? 1. 1 y 1. ¿Correcto? Y así lo pude resolver. Entonces decimos que esto es igual a 2 al cubo, ¿verdad? Porque se repite 3 veces. Y entonces diríamos así, ¿no? Que el mínimo común múltiplo de 12, 6, 24 está representado de la siguiente manera. 2 al cubo por 3, ¿no? Se representa de la siguiente manera y esto acá obtenemos un resultado. Muy bien. Vamos entonces a retarte a que resuelvas el 70 halles el mínimo común múltiplo de 72 y 84. El número 5 de la página 7. Excelente. ¿Cómo vamos? ¿Ya has llegado hasta ahí? Excelente. Buen trabajo. Bien, vamos a revisar en conjunto. Siempre empezando por el factor primo número 2 porque hay que empezar en orden. Entonces, puedo decir mitad de 72, mitad de 84. Si quiero hallar más rápido, puedo dividir 72 entre 2, 84 entre 2. Si me da exacto, entonces ese es el término que corresponde aquí. Pero si no, también puedo decir que el número multiplicado por 2 me da 72. 36 por 2 me da 72. 42 por 2 me da 84. Bien, mitad de 36 es 18 porque 18 por 2 es 36. O 18 más 18 es 36. Mitad de 42 es 21 porque 21 por 2 es 42 o 21 más 21 es 42. ¿Correcto? Ahora, mitad de 18 es 9 porque 9 por 2 me da 18. Pero 21, ningún número multiplicado por 2 me va a dar 21. Y a 21 no lo puedo repartir en partes iguales. No hay forma. Entonces no tiene mitad, no se puede trabajar con el factor primo 2. Pero vamos con el factor primo de 3 que representa la tercia. Entonces, cuando yo voy a hallar la tercia, este factor primo 2, esto es lo que quiero aclarar, el factor primo 2 representa a la mitad, ¿ya? Y el factor primo número 3 representa a la tercia. El factor primo número 5 representa a la quinta y así sucesivamente. Entonces, cuando trabajamos con el factor primo número 3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hallar la tercia de un número. Para hallar la tercia de un número, puedo dividir 9 entre 3. ¿Correcto? Y entonces al dividir 9 entre 3, 3 por 3 me da 9. 21 entre 3 me da 7 porque 7 por 3 es 21. Sigo hallando la tercia, sí, porque tengo aún cantidad 3. 3 entre 3 me da 1, pero 7 no tiene ya tercia. 7 tiene factor primo 7 que viene a ser la séptima.
y 7 entre 7 sí me da exacto 1. Entonces, de esa manera, nosotros vamos descomponiendo para resolver el mínimo común múltiplo de las cifras 72 y 84. No olvides que el factor primo número 2 representa la mitad, el factor primo 3 representa la tercia, el factor primo 5 a la quinta, el 7 a la séptima y así sucesivamente. Eso es muy importante. Ahora te reto resolver en casita de la página 7 los ejercicios número 6, número 7 y número 8 en tu compendio para que sigas practicando. Solo los 3 ejercicios que nos quedan por resolver de la página 7 te dejo como reto matemático para casita, tal como lo estás observando en la pizarra. Te dejo esos 3 ejercicios como reto matemático para que sigas reforzando el tema de hoy. Hemos terminado, estudiantes. Feliz bicentenario. Feliz 200 años de independencia de nuestro Perú. Y nos despedimos escuchando esta hermosa música instrumental del Cóndor Pasa. Hasta una próxima clase. Bendiciones y sigan cuidando su salud.